Bueno, vamos a seguir con el tema 8, el control electrónico. Y si os acordáis, la semana pasada hemos estado viendo resistencias fijas, cerámicas. Ese tipo de resistencias tienen un valor fijo, es decir, un valor que viene determinado, como ya sabéis, por los tres primeros colores más su tolerancia. Es decir, cada resistencia tiene su propio valor, que ese es inamovible, el que tiene. Y ahora lo que vamos a ver es más adelante en vuestra página 15 del tomo 3 del libro, creo, sí, del tema 8, vamos a ver las resistencias variables. Pues, ¿qué quiere decir esto? Pues son resistencias que pueden variar dependiendo de algunos factores. Por ejemplo, dependiendo de la luz o dependiendo del calor o dependiendo de que nosotros manualmente cambiemos ese valor. Y hay tres tipos. El primero de ellos es el potenciómetro, los potenciómetros. Los potenciómetros se representan, fijaos, como una resistencia normal con su rectángulo, pero llevan una flecha atravesando. O también puede representarse con la flecha así en ángulo recto. Aquí lo veis, en una flecha en ángulo recto, indicando que cualquiera de los dos símbolos indica que es un potenciómetro. Y aquí lo veis montado en un circuito como los que ya conocemos, nuestra pila, nuestra bombilla y nuestro potenciómetro aquí. Bien, los potenciómetros son resistencias variables que varían desde un valor que suele ser el cero hasta un valor máximo que depende del tipo de potenciómetro, puede ser 100 ohmios, 1000 ohmios, 10.000 ohmios, más o menos. ¿Cómo se varían esos potenciómetros? De forma manual. Un ejemplo de potenciómetro es el control del volumen de un aparato de audio, el control con una ruleta. Cuando nosotros accionamos hacia un lado de la ruleta, subimos el volumen y en realidad lo que estamos haciendo es disminuir la resistencia para que entre más intensidad de corriente a los altavoces y suene más alto el sonido. Ese sería un ejemplo de un potenciómetro. Cuando le das hacia el lado contrario, aumenta la resistencia, con lo cual menos intensidad de corriente llega a los altavoces y se oye más flojo. Bien, ese es un ejemplo de potenciómetro, ahora veremos alguna explicación más detallada. Luego, existen otro tipo de resistencias variables que dependen de la luz. Aquí lo veis, que se llaman LDRs y son como esta fotografía que veis aquí. Tienen dos lados y su símbolo es este. Otra vez el rectángulo que representa una resistencia y ahora dos flechitas que quieren simbolizar la incidencia de la luz sobre esa resistencia. Se llaman, como os he dicho, LDR, Light Dependent Resistor, resistencia que depende de la luz, y su valor cambia en función de la luz que incide de ella. Y ese valor es inversamente proporcional. Eso quiere decir que cuanta más luz llega a este lado de la LDR, más baja es la resistencia. Es decir, sube la luz, baja la resistencia. O lo contrario, baja la luz, se hace la oscuridad, baja la luz y aumenta el valor de la resistencia. ¿Dónde se utilizan estas LDR? Pues, por ejemplo, en los interruptores crepusculares o en las luces de farolas de la calle, cuando la luz del sol, cuando empieza a llegar la noche, pues cambia el valor de la resistencia y hace que se accione la luz de la farola. O, por ejemplo, también sirve en domótica, en las casas inteligentes, cuando incide la luz del sol sobre una ventana, automáticamente una LDR disminuye su resistencia y hace que el motor de la persiana se accione y baje dicha persiana para que no nos entre luz. Y pasaría lo contrario, cuando empieza a anochecer, la resistencia es alta, por lo tanto la persiana vuelve a subir hacia arriba. ¿Vale? Esta sería la resistencia que depende de la luz. Y por último, las resistencias variables que dependen de la temperatura eh, reciben el nombre de termistores, aunque aquí no lo ponga, se llaman termistores y hay de dos tipos. Son así, son como parecidos a esta lenteja de colores. Hay de dos tipos, unas que se llaman NTC y otras que se llaman PTC. NTC quiere decir termistor negativo y es más o menos, y este termistor positivo. El negativo quiere decir que cuando aumenta
el calor disminuye la resistencia, es decir, la relación es inversamente proporcional. Y el positivo es un tipo de termistor en que cuando aumenta el calor también aumenta la resistencia. Es decir, la relación es directamente proporcional. ¿Cómo se simbolizan? Pues fijaos, de nuevo el símbolo de la resistencia y ahora es una línea, dos segmentos, uno que cruza y otro que va paralelo a la resistencia, y debajo se tiene que poner un signo negativo y la T de temperatura si es una NTC y el signo positivo y una T de temperatura si es una PTC. Aquí vemos un ejemplo en el que estamos viendo que cuando aquí dentro se supone que va escondida el termistor y lo que ocurre es que cuando le da el calor de la llama de la vela, la bombilla se apaga. Si eso ocurre, ¿qué está pasando? ¿Está aumentando o está disminuyendo la resistencia? Si no, si la bombilla está apagada es que no circula corriente desde la pila a través del termistor hasta llegar a la bombilla. Y si no circula corriente por aquí es porque su resistencia es muy alta. Es decir, aumenta la temperatura y aumenta el valor de la resistencia. Por lo tanto, estamos hablando de una PTC. Si aumenta, esto de aquí, si aumenta el valor de la temperatura, también aumenta la resistencia. Por lo tanto, no deja pasar corriente y no se enciende la bombilla. Y este es el caso contrario. La bombilla está encendida aquí ahora. ¿Por qué? Pues porque cuando aumenta la temperatura, aquí dentro está el termistor, cuando aumenta la temperatura, disminuye la resistencia, por lo tanto, al disminuir la resistencia pasa a través de ella la corriente y llega a la bombilla y vuelve a la pila. Por lo tanto, la bombilla se enciende. En este caso, es una relación directamente, inversamente proporcional. Por lo tanto, es una NTC, ¿vale? Signo negativo. Esos son los dos ejemplos de resistencia. Bueno, estas son los tres tipos de resistencias variables que tenemos. Y en los ejercicios que hemos empezado a hacer, que hicimos la semana pasada, en ese mismo documento con ejercicios, que lo vamos a ver, que lo tenemos por aquí, ajá, aquí. Aquí aparecían, un poco más adelante, aparece una breve explicación también, aquí lo veis, un poquito más adelante, un poco más adelante, aquí lo veis. Bueno, aquí aparecería primero, exactamente, estos son los ejercicios y aquí empezaría el potenciómetro. Potenciómetro, pues este es un potenciómetro deslizante, eso quiere decir que deslizamos una resistencia hacia la derecha o hacia la izquierda y en función de hacia qué lado la deslicemos aumentamos la resistencia o la disminuimos. Y más abajo tenemos un ejemplo con una fotografía de un potenciómetro giratorio. Este es el que os he dicho antes del volumen de un aparato de audio. Normalmente cuando utilizamos un potenciómetro de este tipo, utilizamos solo dos de sus tres conexiones que tiene. La conexión central y otra de las conexiones laterales. Fijaos aquí que la conexión central, que es esta, va a un lado, a la bombilla va a la pila y el otro lado de la pila va a una de las conexiones laterales. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos girar nuestro potenciómetro completamente hacia el lado derecho, estaríamos a 0 ohmios, es decir, resistencia cero, valor cero. Al tener una resistencia de valor cero, estaría circulando la corriente, como hay muy poca resistencia, prácticamente ninguna, es como si por aquí pasase la corriente, llegara hasta aquí y continuará por aquí hasta pasar por la bombilla porque no ofrece ninguna resistencia. Y eso sería girando completamente a la derecha. Y si giramos completamente a la izquierda, es decir, nuestra flecha llega hasta este extremo, tendríamos una resistencia muy alta que depende del potenciómetro. Aquí veis que hay potenciómetros que van de 0 a 100, otros de 0 a 1000 o 0 a 10.000. Ese potenciómetro, esa resistencia muy alta, impediría que la corriente que sale de la pila llegase hasta la bombilla, porque al llegar aquí, como la resistencia es tan alta, no podría pasar. Es como un grifo cerrado que no dejaría pasar los electrones, por lo tanto no volverían a la pila. Hacia la derecha, resistencia cero, hacia la izquierda del todo, resistencia total máxima, 1000, 100 o lo que sea, dependiendo del potenciómetro. Y entre medias, pues habrá un valor intermedio entre 0 y ese valor máximo que tenemos. ¿Vale? En el siguiente vídeo os voy a explicar, antes de hacer los ejercicios que aquí hay más adelante y hacer una breve explicación de esos ejercicios,
Os voy a explicar qué es un divisor de tensión, ¿vale? Eso lo vemos ahora a continuación en el siguiente vídeo.